Dígamelo mi gente, que lo que, una vez más de vuelta a su canal El Nefelibata. Hoy nos toca hablar sobre un tema muy interesante. Por ahí se acerca el 14 de febrero. Un día que suele afectar nuestros corazones, nuestros amados, sobre todo nuestros dedos, bolsillos y nuestras manos, si entienden lo que digo. Pero, día de San Valentín, ¿de dónde nace esta tradición y quién es San Valentín? Vamos a hablar sobre ello. La iglesia tiene dos santos Valentín que parecen haber muerto, mártires, un 14 de febrero. Valentín de Roma y Valentín de Terni. En el 1969 la Iglesia Católica dejó la veneración litúrgica de estos santos. Esto se debe a la confusa identidad del santo que se celebra los 14 de febrero. No hay muchos datos. Para el interés de este video vamos a asumir que estos dos santos son la misma persona, como algunos estudiosos piensan que así es el caso. Amárrese porque esta historia es hermosa. Hay diferentes leyendas que arropan el nombre de este Valentín. Según una historia, dice que el San Valentín que se celebra es el sacerdote Valentín que fue sentenciado a muerte en el año 270 por orden del emperador Claudio II. ¿Por qué? Claudio II se encontraba en la constante necesidad de reclutar soldados. Sin embargo, muchos de los soldados se veían afectados emocionalmente cuando tenían que dejar a sus familias, a sus amados, a sus esposas, ¿verdad? Para destruir esa debilidad, prohibió el casamiento de los ciudadanos. Valentín, encontrando esto injusto, continuó casando parejas en secreto, algo de lo que Claudio II se enteró y con ello ordenó su arresto y luego se le condenó a ser golpeado hasta su muerte y a que se le corte su cabeza. Otra versión sugiere que en realidad fue arrestado y finalmente asesinado porque quería liberar cristianos prisioneros que eran torturados, algo que parecía haber sido muy común en aquellos tiempos. Durante su arresto, muchas personas que él había casado, siguiendo la primera versión de la historia, lo visitaban y le agradecían. La hija del noble, en algunos casos se dice que un noble era que lo tenía prisionero, otro que era una celda en sí, pero independientemente de eso, la hija de la persona que lo tenía prisionero lo velaba, ¿verdad? Lo visitaba también y en algunas versiones de la leyenda, Valentín se enamoró de ella. En otra versión, el soldado que velaba su celda llevó a su hija para que le curara su ceguera y así lo hizo y toda la casa se convirtieron al cristianismo. Antes de ser llevado a su muerte, le dejó una carta a la hija del soldado que decía al final, de tu Valentín. Ustedes notarán que es una de las maneras que se firman las cartas de San Valentín. Uno escribe algo de amor y escribe de tu Valentín, pa. La carta pudo haberse estado refiriendo al amor que se le debe tener a Cristo, tomando en consideración que era un sacerdote, o en otros casos, si ponemos de manera individual a los santos Valentín, uno era un sacerdote y el otro un obispo, o quizás era como algo de amor, como tradicionalmente se piensa también. Ambos Valentín, de lo que estamos hablando y lo estamos unificando, fueron sentenciados a muerte el mismo 14 de febrero. Bien, esto nos da el nombre del santo, pero no de dónde viene la tradición en sí de San Valentín, ¿verdad? Como fiesta, como día de celebración. Parece, según la tradición, haber iniciado con el reemplazo de las fiestas lupercales en el siglo V por orden del Papa Gelasio I. ¿Qué son las fiestas lupercales o lupercalias? Estas eran una fiesta, un festival de fertilidad dedicado al dios Fauno, dios romano de la fertilidad, así como a los padres de Roma, según la leyenda / historia Rómulus y Remo. Los sacerdotes sacrificaban perros para la purificación y cabras para la fertilidad, en la cueva donde pensaban que el lobo Lupe amamantaba a los padres de Roma, Rómulus y Remo, según la leyenda una vez más. Usaban las vísceras de estos animales sacrificados para golpear a las mujeres, que de manera interesante hacían filas para ser golpeadas para ello, porque pensaban que podían tener fertilidad por esto.
Esto es algo que incluso el escritor Plutarco parece haber confirmado que era una creencia de algunas personas casadas. Al final, las mujeres ponían sus nombres en una urna y los hombres solteros tomaban el nombre. Y con la persona que les salía iban a ser parejas por un año y en algunos casos terminaban casándose. El que ha visto el show de Netflix Sabrina habrá notado de que esta tradición se usa en la serie y hay una de las escenas en la que de cierta manera tergiversan la manera de escoger, es decir, de poner su nombre en una urna. Por acá lo hacen de una manera distinta, sin embargo sigue siendo la Lupercalia como lo mencionan. Lupercalia gets the blood pumping in ways our other more staid traditions simply do not. All right, fellas, take your places for the matching. All right, ladies, you know how this goes. When the music stops, take a seat on the warlock closest to you. Algunos historiadores piensan que Gelasio I declaró el 14 de febrero en el 498 después de Cristo como día de San Valentín para disminuir la influencia pagana, e incluso algunas personas lo veían como anticristiano y algo como satánico de cierta manera, ¿verdad? Entonces así obtenemos el día de San Valentín, declarado por el Papa Gelasio I. Sin embargo, esta tradición parece no haber tenido ninguna conexión con este romance que tenemos hoy día, un día romántico y todo esto, ¿verdad? Parece la primera vez que se conecta San Valentín con el amor cortesano es cuando el poeta inglés Geoffrey Chaucer escribe un poema alrededor de 1375 o 1380 y algo. Escribe un poema que se llama Parliament of Fowls, que en una de sus líneas dice lo siguiente: For this was sent on Saint Valentine's Day, when every fowl cometh there to choose his mate. Porque esto fue enviado el día de San Valentín, cuando cada fool, cada tonto, cada enamorado, escoge de quién enamorarse, o escoge de su pareja, ¿no? Entonces, no es sino hasta los 1400 que tenemos las primeras cartas dedicadas como San Valentín a un ser querido. La primera es un poema dedicado por el Duque Charles de Orleans en el 1415, que la dedicó a su esposa mientras estaba prisionero en una torre de Londres, capturado por la batalla de Agincourt. En el siglo XVII se empieza a popularizar el día de San Valentín y para el siglo XVIII personas de distintas clases sociales iniciaron el intercambio de regalos y cartas como muestra de afecto, ya sea entre enamorados o amigos, ya que entendemos que el día de San Valentín no está limitado a un día de enamorados, sino también es un día de la amistad y todo esto, ¿no? Es en el siglo XIX, gracias a la mejora de la tecnología impresora, que se empezó a sustituir cartas escritas por las impresas, es decir, estas cartas que uno puede comprar en las tiendas y todo esto, que llevaban en sí un mensaje. Esto consigo incrementó el número de cartas enviadas entre personas compradas. Y así entonces vemos como esta tradición ahora se ha vuelto de cierta manera una gran industria. Muchas personas compran cartas para dedicárselo a un amado, como yo. Y así terminamos entonces, mis personas. Déjenme saber si aprendieron algo o si tienen algún otro dato. Y de nuevo estoy así simplificando esta clase de historia, principalmente cuando torné del siglo XVII hacia acá, sin contar que junté a estos dos santos, el de Terni y el de Roma, como si fueran uno para simplificar esto. Una vez más, suscríbanse si no se han suscrito y hablamos y déjenme saber de qué deberíamos hablar next.